Ahí está. Entonces, la idea que tenemos para esta clase sería de vuelta desarrollar el concepto de lo que llamamos momento de un par o momento de fuerza de un par, para luego entrar al desarrollo de algunos ejercicios prácticos. Cuando nosotros decimos momento de un par, no es nada más que el momento que genera un par de fuerzas. O sea, es literalmente lo que dice el nombre, ¿verdad? Cuando decimos un par, ahí sí hay algunas cuestiones, ¿verdad? Cuando decimos un par de fuerzas, básicamente hacemos referencia a dos fuerzas que son prácticamente iguales, salvo una diferencia. O podríamos decir dos. Una es que los sentidos son opuestos, es decir, uno sería F, el otro sería menos F, uno iría para la derecha, el otro para la izquierda, uno para arriba, otro para abajo, etc. Y la otra es que las líneas de acciones son paralelas. O sea, no son las mismas, sino que son paralelas. Entonces, un par es fuerzas idénticas, salvo con la diferencia de tener líneas de acciones distintas, perdón, paralelas y sentidos opuestos. No hay nada más que eso. Pueden estar en un plano vertical, en un plano horizontal, en un plano oblicuo, no importa. Eso es totalmente indistinto. Ahora, ¿por qué de repente queremos estudiar un par de fuerzas? Y bueno, y puede darse por distintas situaciones. Fíjense que si yo tengo este par de fuerzas que está aquí, el efecto que esto querría generar, evidentemente, sería un giro, algo así. Entonces sería un giro respecto a un eje que podría estar aquí. ¿Dónde se ve, no sé, ese ejemplo? Y quizás el ejemplo que también les di una de las clases anteriores, ¿verdad? En donde ustedes están, tienen una rueda llantada, ¿sí? Y quieren hacer el cambio de la llanta, ¿ok? Porque llantaron justamente. Quieren sacar la rueda y poner la rueda de auxilio. Algunos de los vehículos trae como un repuesto la llave en cruz, ¿verdad? Es una llave en forma de cruz. Y cada cruz tiene una boca distinta de acuerdo al prisionero o al perno. Estos pernos se le llaman prisioneros, ¿verdad? De acuerdo al perno o prisionero que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la llave aquí y la llave en cruz lo que tiene es dos brazos, ¿ok? Ahora, si necesito otra dimensión, bueno, uso la dimensión de esta boca y, bueno, coloco al revés, ¿verdad? Pero aquí la idea es que tiene dos brazos. ¿Para qué? Para que el personaje, no sé, que esté cambiando, entonces lo que haga es lo siguiente. Salió un poco raro, ¿verdad? Pero la idea es nada más el efecto que generaría. La idea entonces es que él aplique aquí una fuerza que si yo podría hacer para abajo y aquí para arriba. Entonces, con la idea de ajustar o desajustar de acuerdo a lo que él necesite. Si ya colocó la rueda, ajustar. Si ya quiere quitar, desajustar. ¿Ok? Y ahí, por ejemplo, se puede tener el momento que generaría este par de fuerzas. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces la idea. Este es un caso muy común y un caso nada más para visualizar dónde se utiliza el concepto o la idea de un par de fuerzas. Entonces de repente yo puedo saber qué momento necesito aplicar para poder aflojar el prisionero. Entonces a medida que este brazo de palanca o esta distancia es mayor, la fuerza que yo tengo que aplicar a la llave es menor. Ahora, si el brazo es menor, entonces la fuerza necesita ser más grande. ¿Ok? Es el ejemplo más claro. Luego vamos a tener millones de otras situaciones, ¿verdad? Ya pueden ser en elementos de máquinas y demás. Entonces es interesante nada más entender el concepto del momento de un par para poder, por un lado,
o calcular la fuerza que necesito aplicar para aflojar una rueda, o para poder calcular el momento necesario para que se dé tal cosa. O sea, ya el proceso puede ser calcular el momento o por otro lado calcular la fuerza. Podría ser inverso. Entonces supongamos que tenemos este par de fuerzas F aquí, aplicado en A, aplicado en B, como están en el plano, ¿verdad? En direcciones cualesquiera. F y menos F son paralelos y hay un origen O. Entonces de repente me gustaría conocer este personaje, es decir, el momento que genera este par F y menos F respecto al punto O. ¿Cómo sería el proceder? Bueno, lo que yo haría, por ejemplo, podría ser sacar el radio vector A, vectorial F, sería el momento de esta fuerza respecto al origen, más el radio vector B, vectorial la fuerza menos F, menos F. Sería el momento de esta fuerza que está aquí, ¿sí? Respecto al origen. Si yo hago la suma de eso, lo que yo obtendría sería el momento resultante o el momento del par, ¿verdad? Me puedo dar cuenta que F puede ser un factor común. Entonces me quedaría RA menos RB vectorial F. ¿Ok? Y fíjense qué me da RA menos RB. ¿Qué me da RA menos RB? Si tengo que es este RA, tengo este que es RB. La diferencia entre esos radios vectores, lo que me estaría dando sería un RBA. Es decir, este que está aquí. ¿Ok? Entonces lo que yo obtengo es decir que el momento del par, perdón, el momento del par es el vector R vectorial F. Vector R vectorial F. Esto es el momento respecto al punto O. Respecto al punto O. Fíjense como que esta R no depende de dónde esté el punto O. Entonces aquí podemos encontrar o sacar algo súper interesante, que es lo siguiente. ¿Qué pasaría si en vez de O yo quiero sacar el momento de todos ellos o de ese par respecto al punto C, que está aquí? Está aquí. Trazaría el vector CA, trazaría el vector CB y haría RCA menos RCB, me terminaría saliendo este vector R. Y el momento sería R vectorial F. Lo mismo ocurriría si tengo este vector, este punto H, o respecto a este punto T. Entonces me doy cuenta que el momento que genera un par de fuerzas es independiente del punto respecto al cual estoy calculando. Es decir, el momento de un par es libre y siempre es el mismo. Y siempre es esto de aquí, R vectorial F. No importa si yo tomo respecto a C, respecto a O, respecto a T, respecto a H o respecto a un punto N o un punto X cualquiera. Al final de cuentas siempre me va a terminar saliendo esta expresión, R vectorial F. Entonces, ahí ya hay una conclusión muy buena que podemos sacar. El momento par siempre va a ser único o va a tener un valor en específico independiente del punto de aplicación. Es un vector libre. Ahora, esto sería la forma vectorial. Si yo quiero calcular el módulo de un producto vectorial, sería el producto de las magnitudes por el seno del ángulo que forman entre ellos, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que vimos la vez pasada? R seno de tita, lo que me daba al final de cuentas es esta componente. Es decir, la distancia perpendicular entre las fuerzas, es decir, D. Entonces de aquí sacamos otra idea.
Uno, el momento del par no depende del punto de referencia. Y dos, el momento del par siempre va a ser igual a la fuerza por la distancia entre ellas. ¿Ok? Siempre va a ser F por D. Siempre va a ser la fuerza por la distancia entre ese par. ¿Ok? Entonces, es indistinto donde yo ubique este par, el momento siempre va a ser este vector M aquí y es un vector libre. Porque no importa respecto al punto que yo quiera tomar, siempre va a ser este vector M. ¿Ok? Recordemos, M es perpendicular al plano del par. Porque es un producto vectorial. ¿Sí? Es perpendicular. Aquí puedo aprovechar y ver una cuestión, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si el producto de este par va para, el momento de este par va para arriba o va para abajo? Yo ya sé que es perpendicular a este plano. ¿Sí? Yo ya sé eso, por definición. Ahora, ¿cómo sé si va para arriba o para abajo? Y bueno, puedo aplicar la regla de la mano derecha, ¿verdad? Seguramente recuerdan. Si no, no importa. ¿En qué consiste? Bueno, el pulgar de mi mano derecha va a representar el momento. Siempre va a representar el momento el pulgar. Si apunta para arriba, quiere decir que va para arriba, si va para abajo, si va para la izquierda, etcétera, depende del plano que yo quiera trabajar, ¿verdad? Vamos a suponer esto. ¿Qué debo hacer? Dije, el pulgar va a representar el momento y los otros dedos van a representar las fuerzas. Entonces lo que yo tendría que hacer es orientar mis dedos en la dirección de esa fuerza. Pongamos esta que es, digamos, en la dirección de la pantalla, ¿verdad? Entonces esto sería F. Trato de cerrar en la dirección siguiente, es decir, ubiqué esta dirección y trato de que mis dedos cierren para dar esta idea, o sea, ese giro. Entonces, va ahí y gira. Sí, coincide, sí coincide. Entonces ahí me doy cuenta que el momento debería ir para arriba. Ahora, si el par que yo tengo hubiese sido así, entonces, por ejemplo, yo ubico esto, trato que mis dedos me apunten a mí, ¿sí? Y luego trato de cerrar en la dirección de los otros. Es decir, apunto para acá y trato de cerrar en esta dirección. Entonces, la única forma es que esté así. Los dedos me apuntan a mí y se cierra en la dirección del otro. Y ahí el momento resultante estaría siendo parecido a esto, pero apuntando para abajo. ¿Ok? Esa es la regla de la mano derecha de una forma intuitiva, básica, de al menos ubicarse para saber si hacia dónde debería apuntar el vector del momento. En el libro también está bastante bien explicado eso, con dibujitos y demás. Pares iguales o equivalentes. Pares iguales, bueno, en general deberían ser exactamente idénticos, ¿verdad? En general usamos más la forma genérica de decir equivalentes. Cuando yo digo que un par F1 y un par F2 son equivalentes, a lo que me refiero no es a que F1 y F2 son iguales o a D1 y D2 son iguales. No, no necesariamente son iguales. Lo que sí son iguales son los momentos que se generan. Es decir, el momento 1 debería ser igual al momento 2. Cuando eso se produce, ahí yo digo, son pares equivalentes. No importa si F1 y F2 son distintos. Siempre y cuando M1 y M2 sean iguales, los pares son equivalentes. ¿Ok? Fíjense que un par no genera fuerzas. La resultante de fuerza de un par es 0. La resultante de momento es M1 o M2 o M, etc. Entonces, para decir que pares son equivalentes, directamente los momentos deben ser iguales. Por eso F1 por D1 igual a F2 por D2. No hay secreto tampoco hay. Aquí, por ejemplo, en la imagen, ¿verdad? Se ven distintas situaciones, ¿verdad?
Hay un caso A, hay un caso B y hay un caso C. En el caso A, por ejemplo, ¿qué pasa? Tengo las fuerzas de 20 libras a una distancia de 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces, el momento 1 yo podría calcular como las fuerzas de 20 libras por la distancia de 6 pulgadas, es decir, 120 libras por pulgadas. Eso sería la magnitud. ¿Qué pasa? Esto da una idea de que la situación o que el par haga este giro. Entonces, de vuelta, si yo me imagino como hubiera sido con la regla a la mano derecha, pongo los dedos en la dirección 1 y cierro en la dirección del otro. Entonces ahí yo me doy cuenta que el vector M apunta para arriba, que es justamente lo que pasa aquí. Apunta para arriba. Como el par 1 está en el plano X, este debería ser Z, está en el plano XZ, el momento debe estar en un eje perpendicular, en la dirección perpendicular. Entonces en un eje o paralelo a un eje Y. Y ya está. Entonces directamente vertical. Lo mismo ocurre con el caso B, el momento 2. El momento 2 tiene fuerzas de 30 libras a una distancia de 4 pulgadas. También sería 120. Y el momento 3 también tiene fuerzas de 30 por una distancia de 4, también serían 120. Y los tres tendrían eh, el mismo momento generado. Si bien, fíjense que todos están aplicados ya sea en distintas posiciones, distintos valores de fuerza o distintos planos. Aún así, el resultado termina siendo exactamente el mismo vector. Entonces, esas tres situaciones son pares equivalentes porque generan el mismo efecto en el sistema. ¿Ok? Pase lo que pase, los tres generan exactamente lo mismo. Los mismos efectos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el momento de un par es libre. Entonces lo único que me debe importar es el resultado de este momento. Como son iguales, entonces son pares equivalentes. Fíjense que hay varias formas de simbolizar el momento, el vector momento, ¿verdad? Hay veces que, no sé, acá. Hay veces que, no sé, ya me dicen que es un momento y me dan, no sé, una flechita. Así como está aquí. Yo ya sé que hace referencia al momento. Como es un vector, entonces solamente me indica la dirección. Hay veces donde se es más específico y se muestra así, con una doble flechita. Cuando indica la doble flechita, lo que yo tengo que entender es que esa doble flechita lo que me dice es que el momento es alrededor de ese eje que está ahí. Hablando de otra forma, la doble flechita apunta a donde debería apuntar mi pulgar. Si apunta en esa inclinación, el pulgar sería así y el momento, fíjense que es alrededor de mi pulgar, alrededor del eje que pasa por mi pulgar. Lo mismo pasa aquí. Este momento es alrededor de este eje. Otra forma de representar es escribir aquí la flechita como normalmente y aquí indicarle el giro. Fíjense que estos tres son exactamente la misma cosa. Son los mismos vectores, pero indicados de formas distintas, ¿verdad? Aquí tan solo se indica el vector direccional, por así decirlo, pero tengo que saber que se trata de un momento. Aquí me indica ya el eje respecto al cual se tiene el momento y aquí lo mismo. Entonces, son exactamente los mismos vectores, tan solo están representados con otro simbolito. ¿Por qué les muestro esto? Porque eventualmente ustedes agarran un libro y en un libro le aparece la doble flechita. Agarran otro libro y en el otro libro le aparece así. Y agarran otro libro y en el libro le aparece directamente el vector. Pero todos son exactamente lo mismo.
¿Ok? Aquí hay otra situación. Por ejemplo, yo quiero, por alguna cuestión de la vida, no me pregunten por qué, pero hay alguna cuestión de la vida, yo quiero pasar de un par uno a un par 2, pero yo quiero hacer esta transformación. O sea, que el par uno y el par 2 sean equivalentes. Pero no me gusta, por ejemplo, la dirección de F1. Yo quiero esta dirección. Y bueno, entonces vamos a calcular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser? Fíjense que este no es el único procedimiento, sino que es un procedimiento genérico. Pasar de un par a otro par equivalente yo puedo hacer de infinitas formas. Y básicamente la forma en que se me ocurra a mí. Si no, podemos ver este ejemplo, ¿verdad? Tengo definidas las líneas de acciones F1 y F2. Entonces, ¿qué hago? Hago dos paralelas con las líneas de acción del nuevo par que quiero determinar. Es decir, esta línea BD y CA. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Agarro el par original y descompongo uno en la dirección del nuevo eje que quiero y dos en la dirección de esta diagonal. ¿Para qué? Para obtener así Q, que va a ser el nuevo par, y para obtener la componente P, que se anularía con el valor de menos P. Entonces esto se tacharía F1 ya dejó de existir porque trabajé con sus componentes y quedaría solamente este par 2 aquí. Y fíjense cómo dice, fue pasar de un par con una distancia 1 y una fuerza 1 a un par F2 con una distancia 2. De vuelta, el método lo pueden hacer exactamente como lo ustedes quieran. Esto es nada más una forma de que ustedes ya tengan idea. Ah, mira, puedo trazar las paralelas, la nueva línea de acción y proyectar y demás. Para que tengan idea ya de cómo se puede obtener. Son justamente las pares equivalentes. Aquí es otra forma, ¿verdad? Que cuando tengo en distintos planos. En este caso era en el mismo plano calcular otro par equivalente. Aquí es en otro plano. Y muestra el procedimiento constructivo nada más de obtener este otro par, ¿verdad? No quiero entrar en mucho detalle en esto porque me parece algo muy específico, ¿verdad? Justamente porque para obtener un par equivalente yo puedo tener demasiadas variables. Es decir, yo puedo decir, bueno, quiero el otro par equivalente que se ubique en tal plano. Entonces, de acuerdo a eso, voy a ver qué conversión hacer. O de repente me puede decir, no, yo quiero que en vez de F1, F2 tenga esta forma, ¿verdad? Y entonces ahí hago otro procedimiento. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay muchas formas como para poder estar analizando casos tan específicos. Y por último, la suma de pares, ¿verdad? Así como yo puedo sumar vectores, fuerzas, vectores momentos, también lo puedo sumar los pares. Ahora hay que tener especial atención. Yo puedo tener cualquier par 1 y puedo sumar con cualquier par 2 para obtener un momento resultante. Esto es así y es así. Yo puedo sumar siempre los momentos, pero hay que tener una cuestión aquí muy importante. Yo puedo sumar los momentos siempre y cuando sean respecto a los mismos puntos y las mismas referencias. Como son momentos de pares, los momentos de pares son libres, entonces los momentos de los pares yo puedo sumar siempre. Eso sí. ¿Qué ocurre? Para que en vez de sumar esto, yo quiera calcular directamente el momento resultante de aquí, R por, digamos, de esta forma. Para esto, ¿qué debe pasar? F1 y F2 deben tener el mismo radio vector. ¿Qué significa eso? Que deben estar aplicados en los mismos puntos. Así es que yo puedo calcular esto.
R. ¿Ok? Es la única forma en la que yo puedo calcular así. O si no, tengo que hacer por el método genérico. Es decir, calcular los momentos del par 1, del par 2, del par n y sumarlos. Para trabajar con la resultante, lo único que debe dar es que F1, F2 deben estar actuando en los mismos puntos. ¿Se entiende eso, verdad? No es lo mismo que yo quiera sumar aquí M1 y M2 que, por ejemplo, si aquí estaba aplicado el, el F2, ¿verdad? Pongamos que aquí estaba aplicado este. Ahí esto no iba a ser igual al momento resultante. Esto iba a estar mal. ¿Por qué? Porque aquí sí puedo calcular la R, pues están aplicados en el mismo punto. Aquí F1 y F2 no están aplicados en el mismo punto. Eso implica que el brazo de palanca para F1 sí sea R, pero para F2 no sea. Entonces en ese caso no puedo. Si están aplicados en los mismos puntos, sí puedo. Entonces ahí da lo mismo hacer por separado o calcular el momento de la resultante. Por separado o por resultante. Si no están aplicados los mismos puntos, hago por separado. Hago de esta forma. Para sumar. Si están aplicados los mismos puntos, puedo ir con la resultante. La representación vectorial. Bueno, yo puedo tener este par, ¿sí? A una distancia. Yo sé que el momento de esto debería ser perpendicular a ese plano. Debería ser algo así, esquemáticamente. Es decir, esto. Fíjense cómo aquí indica con la flechita y ahora el giro. Eso es exactamente igual que haberlo indicado así, con la doble flechita. Ahora, ¿cómo escribo este momento de forma vectorial? Fíjense que como el momento respecto a O, respecto a, respecto a Z, respecto a cualquier punto, el momento de un par siempre es el mismo, entonces esto yo puedo trasladar al origen sin mayor inconveniente, porque el momento de ese par respecto al origen es L. Y ahí lo puedo descomponer según sus componentes, X, y Z. Aquí quiero hacer una apreciación, ¿verdad? Cuando yo decía una fuerza con componente X, o fuerza, la componente en X de una fuerza, lo que yo hacía referencia era que ahí se desarrollaba esa fuerza en la dirección X. Es decir, aquí es como si fuese que yo esté estirando con 10 kilogramos fuerza, por ejemplo. Es decir, en la dirección X. ¿Qué pasa con los momentos? Cuando yo digo mx, no digo que hay un momento en la dirección x. No, no luego. Cuando yo digo mx, yo estoy diciendo que hay un momento alrededor del eje x. Es decir, el eje x sería el pulgar y los dedos estarían cerrándose en la dirección del giro, en la dirección del momento. Ahí es donde yo me puedo dar cuenta que hay un giro alrededor del eje X. ¿Ok? Cuando yo digo M sub I, es un momento alrededor del eje Y. Cuando digo MZ, es un momento alrededor del eje Z. Cuando digo Fx, es la fuerza a lo largo de la dirección X. Cuando digo Fz, es una fuerza a lo largo del eje Z. O sea, es una principal diferencia que hay veces que no solemos identificar. ¿Ok? Entonces con esto sí me gustaría arrancar con algunos ejercicios, ¿verdad?
Si nos da para hacer 2, lo hacemos 2. Si nos da para hacer 3, hacemos 3. Primero, ir con un ejercicio del capítulo 2 que me gustaría, eh, nada más para cerrar por mi parte ese capítulo. Y luego sí, con el capítulo 3 estaríamos viendo algunos más. En la clase, por ejemplo, de la semana pasada, desarrollamos ejercicios del capítulo 2 en las presentaciones, pero no eran de forma vectorial. Eran directamente descomponer según las direcciones y resolver. Entonces era fácil. Por eso que elegí este de aquí, que es una forma vectorial, ¿sí? Y, y nada, y en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, nada más para practicar. Voy a leer el ejercicio. Dice, vamos a hacer el 121. Aquí abajo nada más pegué la variación que podría tener. Un contenedor de peso W está suspendido del aro A. El cable BAC pasa a través del aro y se une a los soportes fijos en B y C. B y C. Dos fuerzas P igual a P sub I y Q igual a Q sub K se aplican en el aro para mantener al recipiente en la posición mostrada. Determine P y Q si W es igual a 376 newton. Sugerencia, la tensión es la misma en ambos tramos del cable. Ahora, si no me hubiese aclarado lo del cable, entonces yo lo que tendría que haber hecho era interpretar, ¿verdad? Me dice que hay un aro en A. Sería algo así. El aro en A. ¿Qué significa que ocurre? Significa que ahí viene el cable de B hasta A, pasa por el aro y luego continúa en dirección C. ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué debo entender? Que este es un solo tramo y es continuo. Es decir, el aro está colgado del cable. Cuando pasa eso, y no debo considerar el peso del cable y demás otras cuestiones, entonces cuando pasa eso, yo puedo decir, ah, mira, aquí yo puedo reemplazar esto como la tensión en el tramo, perdón, AC, y aquí puedo reemplazar esto como la tensión en el tramo AB. Y también que AB y AC son iguales. O sea, en la tensión. Porque es un solo cable que está siendo tensionado. Ahora, eso es muy distinto de lo que hubiera sido así. Si, por ejemplo, el punto A hubiese sido un nudo. ¿Por qué? Porque ahí va a poder venir este cable acá y este otro cable aquí. En ese caso, yo iba a tener aquí tensión AB y aquí tensión AC. Y no necesariamente AB y BC hubieran sido iguales. Esa es la principal diferencia aquí, que ustedes ya deben identificarlo, ¿verdad? Al ser el mismo cable, entonces evidentemente transmite la misma tensión. Aquí son cables distintos. Entonces pueden llegar a tener, qué sé yo, debido a la carga, debido a la inclinación, etcétera, etcétera, pueden tener otros valores. ¿Se entiende eso primero? En este caso, la sugerencia ya nos dice, ¿verdad? Que es la misma en ambas direcciones. Pero más adelante ya no va a aparecer esa sugerencia. Entonces hay que identificar esto. Eso es uno. Lo siguiente, el peso W. Esto es una carga gravitatoria. Significa que tiene la dirección de la gravedad. En este caso, lo vamos a considerar directamente vertical. Entonces, no es que yo solamente sé el valor de la carga, sino que también sé la dirección, porque se trata de una carga gravitatoria.
¿Ok? Eso también es otra cuestión que quizás no especifica aquí, pero yo ya tengo que saber. Entonces, dicho eso, vamos a tratar de hacer el ejercicio. La idea entonces sería, eventualmente, hacer el diagrama de cuerpo libre del aro en A. ¿Sí? Voy a representar aquí con un punto nada más. Por un lado tengo W. W sería aquí. Vectorial. Voy a hacer en esquema vectorial para hacer una referencia, ¿ok? Voy a poner esta aquí. Esta es la dirección P. Esta es la dirección X, la dirección Z. Luego tengo la tensión, o sea, la fuerza P. La fuerza P me dice que está aplicada en esta dirección, pero lo que no sé es la magnitud. Luego tengo esto. Sería la fuerza Q, que tampoco tengo magnitud. Y por otro lado, tengo la tensión BC y la tensión AC. Fíjense que cuando trabajamos en 3 dimensiones, lo más fácil es trabajar de forma vectorial, porque si no yo tendría que haber determinado este ángulo alfa, el ángulo este beta, este ángulo gamma, este ángulo delta y así sucesivamente, y me iba a tener que determinar una cantidad de ángulos para poder ir proyectando, ¿verdad? Entonces es un poco complejo. Lo más fácil sería trabajar de forma vectorial. De aquí, ¿qué sabemos? Sabemos la dirección de estas 3 fuerzas, ya de entrada, porque ya nos da, y sabemos el módulo de W. Entonces lo que yo haría sería aquí al lado escribir un esquema de todo lo que tengo. Es decir, o de todo lo que sé. W, P, Q, tensión AB, tensión AC. W, ¿yo puedo expresarlo de forma vectorial a W? Claro que sí. En este caso, sé cuánto es la magnitud. La magnitud es de 376. ¿Sé el vector, el versor direccional de W? Sí, yo sé que es vertical para abajo. Entonces yo ya puedo expresar de esta forma. Es decir, W, la magnitud, y aquí al lado el versor direccional. Y esto está ya directamente en newtons. Fíjense que yo estoy escribiendo de esta forma. El módulo multiplicado el versor direccional. Entonces, me gustaría hacer esto mismo con todos. Ahora P. P en el esquema dice en rojo, ¿verdad? ¿Conozco la magnitud de P? No. Entonces P va a ser mi incógnita. ¿Conozco su dirección? Su versor direccional. Se puede calcular. Sí. Y, Y no, profe. y acá tengo, ¿verdad? En el dato me dice que va solamente en la dirección X. O sea, me dice que está en sub I. Entonces, el versor direccional sería 1, 0, 0 Profe, newtons. profe, una pregunta. Sí. Viste que en el gráfico pusiste tensión AC y BC. ¿Y por qué en los datos este AB Ah, y AC? perdón. Gracias. A eso me confundieron. Pero aquí sería tensión AB y aquí sería tensión AC. Aquí sí puse bien, AB y AC. Gracias. Q. ¿Q tengo? No, no tengo. La magnitud no tengo. La dirección sí. Me dice que es en K. K es la dirección Z. Entonces sería en X0, en Y0 y en Z1. Fíjense que yo ya coloco el versor direccional. ¿Por qué? Porque la magnitud de esto termina siendo 1. ¿Qué pasa con TAB? Aquí el ejercicio ya me decía que TAB
y TBC, yo puedo considerar como una sola fuerza. Es decir, tiene el mismo valor. Entonces, como incógnita, voy a poner T. Porque ya sé que son iguales. Ahora, lo que no son iguales son sus vectores, perdón, son sus versores direccionales. Entonces a eso lo que yo le tendría que hacer es multiplicar por el versor direccional AB. Y lo mismo tendría que hacer para la fuerza AC. Tendría que a T multiplicarlo por el versor direccional AC. ¿Para qué? Para poder expresar de esta misma forma. Fíjense que estas tres fuerzas ya expresé. Magnitud y versor direccional. Estas dos tengo la magnitud, pero no conozco sus versores direccionales. Entonces, lo que me convendría sería calcular esos versores direccionales antes de proceder. Entonces aquí, por ejemplo, puedo, para hacer un poco ordenado, poner cálculo de versores. Versores, y les puedo poner, no sé, lambda, AB y AC. Entonces, en general, cuando vamos a hacer el cálculo de los versores o de vectores direccionales, en general vale la pena tener anotado, para evitar algún error, las coordenadas de esos puntos en cuestión. Es decir, si yo voy a calcular AB, entonces voy a necesitar eventualmente la coordenada de A y eventualmente la coordenada de B. Lo mismo para AC, de A y de C. Entonces, para no estar mirando todas las veces que quiera A, no estar mirando en el esquema, entonces voy a poner las coordenadas aquí directamente. De A, de B y de C. ¿Ok? Vamos a ir acá. Voy a acercar ahí para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Vamos a suponer que quiero las coordenadas de A. ¿Cuáles serían las coordenadas de A, según ustedes? 0 menos 400, 0. En X0, en Y menos 400 y en Z0. Evidentemente, esta línea punteada lo que me indica es que el punto A está sobre el eje Y. Por lo tanto, en X y en Z ya tengo que saber que es 0. Genial. Entonces en A sería 0 menos 400 y 0. Fíjense que entonces vamos a trabajar con milímetros. No importa, vamos a trabajar con milímetros. La coordenada del punto B, Menos 130, luego, 0, 0. No, 0, 0 y 160 en Z. genial. Entonces, fíjense, yo quiero en X primero. Tengo que ver cuál mide esta dirección. Entonces, es esta cota. La flechita debe ser paralela al eje. Aquí hay una diferencia, aquí hay siempre confusión, ¿verdad? Siempre cuando tenemos acotados, queremos equivocarnos, a veces ponemos mal, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar especial atención, que no sea ese nuestro error. Entonces, 130 me dijeron en X, negativo, está bien, porque va del otro lado. En Y es 0, porque se encuentra en el plano XZ, y en Z es 160. Genial. Voy a colocar... Profe, ¿por qué menos 400 en A? Lo que ocurre es que estas son las direcciones positivas. Y para arriba, X aquí y Z aquí. Como el A está a dirección contraria del eje Y positivo, Va a menos 400. negativo. Ya entendí. B, dijimos, menos 130. En Y es 0 y en Z era 160. Y la coordenada de C, Menos 150. X y Z, ¿verdad? X menos 150 Sí, y 0 y Z menos 240. genial.
menos 150 porque va en la dirección negativa X, en Y es 0 porque está en el plano ZX, y en Z es menos 240. Genial. Puede ser muy fácil de repente, pero les juro que genera confusión. Entonces, vale la pena que lo analicemos así, ¿verdad? 240 era negativo también. Fíjense que aquí no importa si lo tomamos en milímetros o en metros, ¿verdad? Al final de cuentas lo que yo quiero sacar de aquí es la dirección. Entonces, al final de cuentas mi resultado va a terminar siendo en newton por milímetro o newton por metro y ya está. Es una conversión más lo que le tengo que hacer al final. Entonces, una vez que tenga esto, yo puedo entonces calcular, por ejemplo, aquí el vector AB. ¿Cómo calculaba el vector AB? Las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Como ya tengo las coordenadas de B y A anotadas, entonces voy a hacer directamente la diferencia ya aquí. Sería B menos A. Entonces sería menos 130, 0 menos 400 y 160. ¿Ok? De ahí, ¿qué quiero hacer? Lo siguiente a determinar sería el módulo del vector AB. ¿Cómo era el módulo del vector AB? Una sola vez voy a escribir de vuelta. 130 al cuadrado, más 400 al cuadrado, más 160 al cuadrado. Raíz. No sé cuánto sale eso. 450. 450 y esto sí está en milímetros. Y ahí recién calculo el versor AB. El versor AB es el vector AB dividido el módulo del vector AB. Perdón. El de arriba no es módulo. Así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada componente dividir entre el módulo. Entonces queda menos 130 dividido 450. Lo podemos hacer en decimales o dejar en fracciones, como ustedes quieran. Si hacemos en decimales, con 2 decimales está bien, ¿verdad? Ahí me tienen que decir los valores. Aquí el primero. 13 sobre 45. 29. Ok, entonces vamos a dejar en fracciones. 13 sobre 45. El segundo, 8 sobre 9. Sí. Y el último, 16 sobre 9. Negativo, profe. 16 sobre 45. ¿Cuál debe ser negativo? Ah, no me confundí. Ok. Entonces, fíjense, ahí obtuve el versor direccional AB. Ahora lo podemos dejar en decimales o en fracciones. En fracciones, la ventaja es que tenemos todos los decimales, básicamente, ¿verdad? Y cuando dejamos así 0, tanto, es más visual, ¿verdad? Da absolutamente igual la forma que quieran desarrollar. Ahora lo mismo deberíamos hacer para AC. El vector AC voy a poner ya directamente aquí el resultado. Sería C menos A. Sería menos 150, 400, menos 240. Luego, calcular el módulo del vector AC. Sería 150 al cuadrado, más 400 al cuadrado, más 240 al cuadrado. 490 sale. Y luego, entonces, calculamos el versor direccional. ¿Qué hacíamos? El vector AC dividido el módulo AC. Sería vuelta cada uno, cada componente dividido 490. El primero queda Menos 15 sobre 49. ¿sí?
¿sí? Segundo, 40 sobre 49. y el tercero, ahí, Sí. ¿ok? En este caso no hay nada para simplificar. Entonces, evidentemente ya tengo los dos versores. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que aquí, ahora, puedo expresar de la siguiente forma. Puedo expresar la magnitud y el vector direccional ya es dato, el AB, que era menos 13 sobre 45, 8 sobre 9 y 16 sobre 45. Y el otro es T por menos 15 sobre 49, 40 sobre 49 y menos 24 sobre 49. Fíjense que aquí la idea primero fue hacer por colores las incógnitas distintas, ¿verdad? Tengo P como incógnita, Q como incógnita y la tensión del cable. Y todo lo que está en negro quiere decir que es dato. O sea, eventualmente ya lo calculé. Entonces, fíjense, en todo este sistema yo tengo uno, a ver, 1, 2 y 3 incógnitas nada más. 3 incógnitas. Para resolver eso, yo necesito 3 ecuaciones. Esas ecuaciones, ¿de dónde saco? De la resultante igual a 0. ¿Qué se debería cumplir cuando la resultante es 0? Sumatoria de las componentes en fuerza en X igual a 0, sumatoria de componente en Y igual a 0, sumatoria de componente en Z igual a 0. 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Ok? Entonces, del diagrama de cuerpo libre del A es que yo puedo plantear el equilibrio. Entonces, aquí, lo siguiente a hacer, entonces sería del equilibrio en A del equilibrio en A, entonces yo puedo plantear sumatoria, perdón, decir que la resultante debe ser 0, vectorial. Eso implica que la sumatoria en fuerza en X, 0, la sumatoria de las componentes de las fuerzas en Y sea 0, y la sumatoria de las fuerzas en la componente Z también sean 0. ¿Cuál es el beneficio de esto? Yo puedo escribir estas 3 ecuaciones. ¿Cómo? Cada módulo multiplicar por cada componente que yo quiera sumar. Por ejemplo, quiero calcular las componentes de fuerza en X. Sería 376 por su componente, más P por su componente, más Q por su componente, más T por su componente, más T por su otro componente igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, como yo ya tengo este esquema, lo voy a volver a copiar aquí. ¿Ok? Entonces, el efecto de W en la dirección X, ¿cuánto sería? 0. Voy a poner aquí. 0. El efecto de P en la dirección X, ¿cuánto sería? T. P. Es P por 1. Entonces, más P por 1. El efecto de Q en la dirección X, 0. 0. Perdón. 0. El efecto de TAD en la dirección X sería el T por menos 13 sobre 45. Entonces, menos 13 sobre 45T.
el de AC es menos 15 sobre 49T. Menos 15 sobre 49T. Y todo eso debe ser 0. Lo mismo para la dirección Y. W por menos 1, P por 0, Q por 0 y las T por, evidentemente, sus componentes. Aquí queda W por menos 1 queda menos 376. P tenía de la dirección 0. Q tenía 0 en esa dirección. Y luego queda la dirección de los T. T por 8 sobre 9. Entonces sería más 8 sobre 9 veces T. Y TAC es 40 sobre 49 positivo. Y todo eso también debe dar igual a 0. Y por último el tercero. W por 0, P por 0, Q por 1. Entonces, W0, P por 0, Q por 1 positivo. Quedan los otros dos. T por 16 sobre 45 y T por menos 24 sobre 49. Entonces, 16 sobre 45T menos 24 sobre 49T. Todo esto igual a 0. Fíjense aquí. Yo agarro esto y meto en la calculadora y voy a obtener el valor de P, el valor de Q y el valor de T. Aquí ya es indistinto en la forma en que ustedes quieren resolver. Si quieren resolver esto en la calculadora, si tienen la calculadora gris, pueden resolver estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Siempre deben poner en el mismo orden, ¿verdad? P en una columna, Q en la otra y el valor de T en la otra. Y del otro lado el resultado. O sea, tendrían que llevar este 376 al otro lado. Si lo quieren resolver de forma manual, por ejemplo, aquí ya pueden sacar, perdón, de aquí pueden sacar el valor de T. Meten eso aquí, sacan Q, meten eso aquí y sacan, aquí sacan P y aquí sacan Q. Da absolutamente igual el método en el que ustedes quieran resolver esto. De hecho, ustedes en el examen pueden llegar aquí y directamente sacar los resultados. O sea, no hace falta que ustedes hagan todo el proceso de despeje. Si llegan a esto, evidentemente se entiende que meten en la calculadora. Lo que no me pueden hacer es aparecer P, Q y T, por ejemplo, de cualquier lugar sin tener idea de dónde vino, ¿no? ¿Qué valores le sale? T me salió Profe. 219,88. Sí. Alguien iba a hablar y ahí se encimaron, ¿verdad? Sí, iba a decir más lo mismo, profe. Ah, ¿qué valor salió? No escuché. 219,88. 219,88 es P o T. T. Gracias. Luego, P me sale, profe, 131,2. Y Q 29,6. ok.
Fíjense una cosa. ¿Qué son estos números que nosotros calculamos? ¿Qué interpretación ustedes le dan a esos números? La Módulos. magnitud de la fuerza. Son los módulos. Ahí Matías creo que dijo. Matías, ¿tu nombre es con doble T? Sí, profe, Ah, con 2 T y H. sí, ok. Bueno, módulo. Ahí dijo muy bien. ¿Y qué significa que sea módulo? Es la magnitud, etcétera, todo bien. Pero ¿qué también significa? Que estos números solamente pueden ser positivos, porque es el módulo. ¿Y cómo yo sé? Porque aquí yo le puse la dirección y sentido. Aquí le puse la dirección y sentido. Acá están la dirección y sentido. Eso quiere decir que en estos números que están acá al frente, solamente está indicada la magnitud, o sea, el módulo. O sea, estos deben ser números positivos. Ahora, si yo resolvía este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y voy a cambiar, ojo. Y por ejemplo, mi ecuación aquí estaba así. Menos Q igual a todo eso. ¿Qué me iba a salir? La Q me iba a salir cambiado de signo nada más. Y luego todo igual. ¿Qué iba a significar? Iba a significar que el módulo Q me sale negativo. Ahí ya hay una incoherencia, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Que si yo llevo menos 29 acá, significa que es 29 el módulo y yo le estoy cambiando la orientación. Cuestión que en este caso no me permite cambiar la dirección de Q porque eso ya está definido. Entonces ahí yo me tenía que percatar o que alguna parte o que en alguna parte me equivoqué o que efectivamente estoy haciendo algo mal. O sea, ahí volvemos a poner en la forma original. Nada más les digo para que cuando les salgan resultados, ustedes no pongan nomás los resultados que les salen en la calculadora y ya está, sino que miren bien y digan, sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando el módulo. Entonces, evidentemente tiene sentido que sea positivo. Esa ya es una idea para saber si estoy haciendo bien. Ahora, el valor numérico quizás no pueda identificarlo rápidamente, ¿verdad? Pero al menos ya puedo analizar el signo. Ya me sirve. Ya es una tendencia, ¿verdad? Ya es algo. Otra cosa, si el peso ya está por el rango de los 300, o sea, es centena, que aquí una fuerza, por ejemplo, ¿qué iba a pasar acá, por ejemplo, si Q me salía 0,01 newton en vez de este valor acá? Y ahí yo iba a tener que mirar, bueno, no sé si está mal, pero yo creo que Q tendría que tener un orden de magnitud al menos un poco más grande, ¿verdad? Entonces yo revisaría de vuelta. No digo que esté mal, puede ser que esté bien, pero al mirar el resultado no es que yo voy a poner ciegamente. Eso es lo que no quiero que hagan. Sino que quiero que cuando lleguen a un resultado ustedes paren ahí y digan, ¿será que esto tiene sentido? Ni idea. Bueno, ya pensé y bueno, si no tengo idea, ya está bien. Ahora, si digo, ¿será que tiene sentido? Y no, la verdad que acá debe ser todo positivo y uno me salió negativo. Algo hice mal. Y ahí me voy a mirar dónde hice mal. Entonces tienen la posibilidad de corregir aún. Si los resultados no les dicen nada, como puede darse el caso, bueno, se hizo el intento, ¿verdad? Ahora lo que voy es que no dejen nomás los resultados que les salen. Piénsenle un poquito y analícenle un poquito. Ok, entonces, el mecanismo general, ¿verdad? Para cerrar ya este ejercicio, y creo que la clase también no nos va a dar el tiempo para el otro, el mecanismo general entonces sería, si es que trabajamos en 3 dimensiones, ya lo más probable hacerlo o resolverlo de forma vectorial, que va a ser lo más sencillo. De lo contrario, necesitamos cantidad de ángulos para poder ir proyectando sobre todos los ejes. Eso es uno. Segundo, para trabajar de forma vectorial, entonces lo más fácil de vuelta
es expresarlo siempre de esta forma. Es decir, el módulo o magnitud multiplicado por el versor direccional. Y para armar los versores, entonces yo tengo que tener en cuenta todos los puntos o todas las coordenadas que eventualmente me van a servir para definir los versores. En este caso eran A, B y C. Pero porque el Q, perdón, la dirección de Q, la dirección de P y la dirección de W yo ya sabía. ¿Ok? Entonces sería armar los versores. Una vez que hago eso, ya es resolver el sistema de ecuaciones que se arma. Entonces, fíjense, básicamente es el procedimiento a desarrollar. ¿Dónde pueden estar los errores? Porque el procedimiento básicamente es el mismo siempre. ¿Dónde pueden estar los errores? Uno, en la identificación de los datos. Aquí es muy fácil poner 160 en X y 130 en Z. No sé por qué, pero en nuestra mente invertimos las cotas. Entonces, muy fácil de equivocarse en esta parte. Al equivocarse en esta parte, el ejercicio ya está mal de entrada. Y va a estar mal de por sí. O sea, aquí no nos podemos equivocar a la hora de sacar un dato. Es dato. O sea, la posición de B es un dato, un valor conocido. Escribir esto no es más, no es más que escribir algo que ya es conocido. Entonces, si ya me equivoco en B, lastimosamente todo el ejercicio va a estar mal. Y lastimosamente no voy a poder puntuar nada, ¿verdad? Ya hice mal de entrada. Ahora, si me equivoco, no sé, al poner acá mal un signo, cuestiones así, bueno, yo ya calculé los versores direccionales, ya armé el sistema de ecuaciones y fue un error aquí nada más numérico o algo así. O sea, ya fue un error más, o sea, menos, a ver cómo puedo decir. Ya fue una equivocación, sinceramente. Del otro ni siquiera interpreté bien el dato. Entonces, por más que esta sea la primera parte, no hagan esta parte rápida. Porque si esto, que es lo más básico, está mal, todo el ejercicio va a estar mal. Entonces, cuando hagan esta parte, tómense el tiempo. Es preferible que esto esté bien antes que llegar a cualquier resultado totalmente equivocado. O sea, esto es más fundamental que llegar a un sistema de ecuaciones que salgan todos valores negativos o cualquiera. ¿Ok? Entonces, nuestra clase sería hasta aquí por hoy. Mañana entonces vamos a dar algunos ejercicios y el que tenía planeado para hoy también, ¿verdad? Entonces, si es que no hay consultas y nada, podemos dejar aquí la clase. Profe, yo tengo una consulta sobre las listas, Ok, o sea, la lista oficial. Creo que el día de ayer recién me pusieron en Sapiencia y quería saber si ya aparece mi nombre. bueno, déjame, cierro esto y luego podemos analizar eso.